En primer lugar, agradecerle a Juez de Deslindia, de Trabajo, por la invitación y por supuesto agradecerles a todos ustedes por su asistencia. Vamos entonces hoy a revisar y voy a comenzar con ustedes para explicarles cuál es el contenido y los alcances de la reforma mal llamada al equilibrio de poderes que en este momento se está tramitando en el Congreso de la República. Sobre todo, y me voy anticipando un poco las conclusiones con una finalidad, y es: esta reforma tiene implicaciones bastante graves y estamos todavía a tiempo para pararla en el Congreso. La reforma apenas va a terminar su primera vuelta ahora en diciembre en la Cámara de Representantes, y el próximo año arrancan otros 4 debates para que sea finalmente aprobado. O sea que estamos justo en el tiempo suficiente para evitar que esa reforma sea aprobada por el Congreso, porque, como lo voy a señalar ahora más adelante, es una reforma que es igual de grave o quizás más grave que la fallida reforma a la justicia. Es una reforma para la impunidad, es una reforma para el clientelismo, es una reforma para que quienes manejan el Estado en Colombia se afiancen en el poder y se perpetúen en el poder. Voy a dividir la charla en 3 temas grandes. En primer lugar, voy a plantear el tema del Estado, de una serie de problemas desde el punto de vista teórico que han surgido alrededor con el tema del Estado y las distintas teorías que tratan de explicar el origen del Estado y por qué, sobre todo, hay unas personas que están legitimadas para mandar sobre otras, que es algo que se discute bastante en la ciencia política. En segundo lugar, voy a explicar qué es lo que no toca la reforma. Pues es una reforma que nos dicen que reforma el equilibrio de poderes, y hay una serie, o los problemas fundamentales del desequilibrio de poderes no están resueltos por la reforma. Y en tercer lugar, ya vamos a ver en detalle los principales artículos y las principales modificaciones que plantea la reforma. Comencemos entonces con esta primera parte de qué es el Estado, y pues como una breve introducción. No voy a entrar a detallar este tema porque pues me demoraría bastante tiempo explicando las distintas teorías y las discusiones que hay alrededor de esto. Pero me voy a centrar en un tema bien importante, y es: las teorías del Estado en la ciencia política siempre ha tratado de resolver un problema, y es el problema de la legitimidad. O sea, si todos los seres humanos somos iguales, ¿por qué hay unos que mandan sobre otros? Y eso es, o sea, ahora todo el mundo habla de Estado y es algo normal, pero si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál es la legitimidad de esos gobernantes, congresistas, incluso jueces? ¿Por qué pueden dictarnos órdenes a otros? Y para responder a esta pregunta, pues se han esbozado varias teorías, que, repito, no voy a entrar a detallarlas, pero que yo las agrupo en 3. En primer lugar está la teoría del origen divino del poder, que es propia de las monarquías absolutistas. El rey mandaba sobre el resto porque el rey era el representante de Dios en la tierra. Esa sí que era la más fácil de entender, ¿cierto? Pues si el rey ejercía como una especie de Dios, pues todo el mundo le tenía que obedecer al rey, porque la palabra del rey era la palabra de Dios. Y digamos que eso en la lógica medieval tenía bastante lógica. Las segundas teorías, que son bastantes y que son las que respalda la mayoría de los teóricos, son las teorías contractualistas. Estas son las teorías que parten del famoso contrato social de Rousseau. ¿Qué plantean estas teorías? Con muchas diferencias, muchos matices entre sí, pero con un elemento en común. Señalan que en el desarrollo de la sociedad llega un momento en que la sociedad se vuelve muy desordenada, y que los seres humanos, como una expresión de su voluntad y como una expresión de la razón del ser humano, se ponen de acuerdo para decir: bueno, tenemos que ordenar este caos, este desorden, y para ordenar este caos entonces creemos una entidad que va a ser la que va a definir las reglas. Y a esa entidad le vamos a ceder una serie de derechos, vamos a ceder parte de nuestra libertad, porque vamos a estar obligados a lo que diga esa entidad. Esa entidad finalmente es el Estado. Entonces, la legitimidad de ese Estado, ¿cuál es? Ya no es Dios, por supuesto, sino es ese contrato, esa voluntad que hacemos todos, que nos permite delegar en otros ciertos de nuestros derechos para que esos otros manden sobre nosotros. Y digamos, ese es el fundamento de las teorías que hoy, digamos, respalda la mayoría de los teóricos. Si ustedes ven, eso es una teoría bastante idealista. ¿Cuándo hicimos el contrato social? Sí, eso fueron nuestros antepasados
de hace 100 o 200 años más, 500 años, que hicieron un contrato social, y ese contrato social de nuestros grandes antepasados son los que nos vincula todavía en este momento. Sí, es una teoría que no parte de una realidad, sino una teoría que parte desde una suposición de algo idealista que no tiene asidero en la realidad. Otra teoría, otro tipo de teorías que son las materialistas. Y esas teorías materialistas parten de lo siguiente, y es de una caracterización del Estado. Entonces, ¿cuáles son las principales características de un Estado? Y la respuesta es muy sencilla, es que el Estado manda sobre otros, tiene poder sobre otros, sobre el resto de la sociedad. O sea, el Estado es un instrumento coercitivo, porque si yo me salgo de las normas que establece el Estado, vienen sanciones de todos tipos. La sanción más grave puede ser la sanción penal, o es la sanción penal. Entonces, si es un instrumento de coerción, pues debe responder a ciertos intereses. Las teorías contractualistas plantean que es al interés general, pero al revisar cómo funcionan los estados, pues los estados no funcionan de acuerdo con el interés general, sino que de acuerdo con unos intereses particulares. Y si nos ponemos a mirar el Estado colombiano, pues sí se ve claramente que hay unos intereses particulares a los que responde. Y esos intereses particulares son los que tienen el poder, los que tienen tomado el Estado, para que esos intereses particulares se le puedan imponer al resto de la sociedad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, el tema de las EPS, que hace parte de nuestra estructura del Estado. O sea, son entidades privadas en su mayoría, pero hacen parte de esa estructura del Estado, teniendo en cuenta un Estado en sentido amplio. Entonces, las EPS responden a unos intereses particulares que son los de los dueños de las EPS, los negociantes de la salud, no responden al interés general. Pero todos estamos sometidos a las EPS porque así lo dictaminó el Estado. Entonces, de esa forma ustedes pueden mirar que el Estado no es que responda al interés general, sino responde a unos intereses muy particulares. Entonces, en este tipo, que es una teoría que parte de la realidad, plantea que el Estado es una entidad creada por hombres y que responde a esos intereses de esos hombres que lo crean. Es como las normas a qué van a responder, o las leyes, a quienes aprueban esas leyes, que tienen unos intereses muy definidos. Esa es una teoría que explica muy bien cómo funciona el Estado, y de esta forma, esta introducción me permite a ustedes explicarles que quienes están haciendo esta reforma, ¿qué es lo que están buscando con esa reforma? Hacer el Estado, que el funcionamiento del Estado se adecue mejor a sus intereses, a los que en este momento tienen el poder y que mandan en el Estado. Lo que no van a ser tan bobos de decir, no, vamos a hacer una reforma para perder el poder. Sí, sino que van a hacer es una reforma para pulir aún más y perfeccionar la forma como se han mantenido en el poder durante todas estas décadas. Pasemos entonces rápidamente a mirar la segunda parte de la charla, que es lo que la reforma no toca, que es lo clave. Entonces aquí nos plantearon la reforma, entonces nos la introdujeron en un principio como la reforma que por fin va a equilibrar los poderes en Colombia. Incluso algunos hablaban que le iba a dar las garantías suficientes a la oposición, y todo eso parte de una tesis o de una propuesta que todo el mundo puede compartir, y es la eliminación de la reelección. O sea, esta reforma inicia con el anuncio que se va a eliminar la reelección. Y eso está funcionando, es como una especie de carnada para que todos caigamos en un júbilo de sí, se va a eliminar la reelección, va a haber más democracia, pero detrás de esa carnada viene toda una andanada de cosas de las que voy a hablar. Entonces miremos lo que la reforma no toca, es decir, si vamos a hacer una reforma de equilibrio de poderes, hay muchas cosas que hay que reformar en el Estado colombiano. Y sobre todo me voy a referir a dos cosas. Lo primero es el tema del clientelismo. Hay estudios académicos de teóricos colombianólogos, los llamas, como James Robinson, que explican bien cómo funciona el tema del clientelismo en Colombia. Yo les traje fue una cita de Alejandro Gaviria, que me parece que es una cita, es un argumento de autoridad importante, porque pues Alejandro Gaviria se destaca por ser uno de los personajes más duros del establecimiento, un cuadro del establecimiento colombiano. Y miren lo que dice Alejandro Gaviria, dice: desde los años 60 al menos, un arreglo pragmático, un pacto implícito ha caracterizado el ejercicio del poder en Colombia. Los partidos políticos tradicionales han permitido tolerar un manejo tecnocrático y centralizado de la macroeconomía a cambio de una fracción del presupuesto y la burocracia estatal, a cambio de auxilios parlamentarios, partidas regionales y puestos.
Para bien y para mal, el clientelismo ha sido el costo pagado por la ausencia de populismo. Para bien o para mal, el clientelismo, dice Alejandro Gaviria, ha sido el costo pagado por la ausencia de populismo. Populismo para Alejandro Gaviria son todas las ideas contrarias a las de él, o sea, contrarias al neoliberalismo. Entonces él dice, mire, es que nosotros somos como una especie de enviados de Dios, una tecnocracia supremamente sabia, cierto, que está por encima del bien y del mal, y para nosotros poder tener gobernabilidad, entonces utilizamos el clientelismo. Eso de mantener gobernabilidad, ¿qué quiere decir? Que quienes manejan la macroeconomía puedan mantenerse y perpetuarse en el poder. Es una forma de sencilla decir, para nosotros perpetuarnos en el poder, acudimos al clientelismo. Y eso ha sido una política de Estado. Rudolf Homs, otro de los representantes del establecimiento colombiano, dice, el clientelismo ha sido una decisión consciente, o sea, no ha sido un error, ha sido una decisión consciente de las élites. Y es un mecanismo que se utiliza para comprar respaldo, preservar el sistema y debilitar a los adversarios políticos. O sea, que no gane el polo. Para poner solo un ejemplo. ¿Y cómo es esto del clientelismo? Uno dice el clientelismo son los puestos, es la famosa mermelada, que hoy la llaman la mermelada, pero yo me voy a permitir explicar en cierto detalle cómo funciona el clientelismo. Miremos esa gráfica. El clientelismo es lo que ahora se conoce con el nombre eufemístico de la mermelada, que eso es una forma muy bonita de llamarle a la corrupción. Cada vez se encuentran palabras más bonitas para llamarle a lo que es algo muy feo, y ahora entonces estamos hablando de mermelada cuando es plena corrupción. Lo primero es que el clientelismo es un mecanismo de constreñimiento al elector. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa en las elecciones en Colombia? En las elecciones en Colombia no las termina ganando quienes tienen las mejores ideas, quienes tienen la mejor oratoria para persuadir a los electores, sino quienes cuentan con el presupuesto, sea nacional, departamental o municipal, para constreñir a los electores, a los ciudadanos. Les dicen, es que yo soy el que tengo la plata para hacer la escuela, y si ustedes no votan por mí, pues no van a tener escuela. O yo soy el de la plata que tengo yo soy el que tengo la plata para hacer el acueducto, y si no votan por mí, pues no va a haber acueducto. Y eso es una forma de constreñir al elector, porque lo obliga a votar por alguien. ¿De dónde sale la plata para la mermelada, para hacer todo este constreñimiento? Entonces ustedes tienen ahí los congresistas, los gobernadores, los diputados y los concejales, y quien maneja la gran bolsa del presupuesto es el presidente de la República, y el presidente es el que va repartiendo toda esa mermelada para garantizarles a los politiqueros que se puedan elegir, porque es la única forma que se pueden elegir. Porque ellos no pueden decir, es que voten por mí porque yo voy a aprobar el TLC en el Congreso, o voten por mí porque yo soy el que planteo la privatización de la salud. Nunca van a oír a nadie decir eso. Voten por mí porque yo soy el que los voy a dejar sin empleo. Nadie sería tan bobo de salir a una campaña y decir eso. Si ellos hacen la campaña diciendo, voten por mí porque yo soy el que tengo la plata y tengo el respaldo de tal o cual para poder hacerles el acueducto, la carretera o lo que sea. Esa plata viene del presidente. Y el mismo presidente hace un constreñimiento propiamente, digamos, indirecto a través de alcaldes, diputados, concejales o lo que sea, pero también un constreñimiento directo de sus funcionarios. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. El típico ejemplo que siempre pasa, si no votan por tal, entonces se acaba Familias en Acción. Cada 4 años a la gente pobre la amenazan con eso, y la gente cree en eso y dice, sí, si no votamos por el doctor tal, entonces nos van a sacar de Familias Sin Acción, y Familias Sin Acción se volvió una limosna de la que la gente no puede vivir, así sea una cosa muy pequeña, 40.000 pesos cada 2 meses, es algo fundamental ahora para la vida de la gente, y así también los tienen amarrados. Miremos, por ejemplo, en la reciente campaña electoral, el doctor Germán Vargas Lleras, hoy vicepresidente, no sé si ustedes se acuerdan, fue a uno de estos urbanizaciones de las tales viviendas gratis y se puso a regañar a unos ciudadanos que porque tenían el afiche de otro candidato pegado en la ventana. Y lo regañó públicamente, y eso salió en video, salió en noticias, y eso no causó el menor escándalo. O sea, algunos pocos que nos escandalizamos dijeron, pero ¿cómo así? Eso es un tipo de constreñimiento al elector. Eso debería ser una causal de inhabilidad, de pérdida de investidura, de lo que sea, porque se están usando recursos públicos para constreñir a las personas. La gente, cuando oye el regaño del doctor Germán Vargas Lleras, ¿qué va a decir? No, tenemos que alienarnos con esto porque incluso nos pueden quitar la casa. O la gente que está esperando una casa en los próximos años dice, si no nos alienamos con esto no vamos a conseguir la casa, y así funciona. Un ejemplo muy reciente que salió hoy. Hoy uno de los líderes de la campaña del senador Mauricio Liscano
uno de los líderes, aceptó cargos ante la fiscalía porque en una grabación aparece el señor amenazando a unos funcionarios de bienestar familiar, diciéndoles, bueno, la listado de votos y si no votan por el doctor Mauricio Liscano, entonces todos para afuera y demás. Ese señor ya confesó, y es una confesión de que usaron puestos públicos, cargos públicos para constreñir a la gente para votar. Eso debería ser una causal de pérdida de investidura. Pero las normas en Colombia hacen que tenga que demostrarse que fue el mismo Mauricio Liscano el que constriñó a esos electores para que votaran por él. Eso no está, o sea, son prácticas completamente corruptas y ilegales que las normas actualmente no están castigando. Pero entonces el clientelismo, además de constreñir al elector, es clave por esto, porque le permite al presidente de la República cooptar por lo menos el poder legislativo y el resto del poder ejecutivo de los entes territoriales. ¿Cómo funcionan en el Congreso las leyes? ¿Cómo se aprueban los proyectos de ley? En el Congreso no es que se discuta y entonces vamos a ver los argumentos del uno y los argumentos del otro. O sea, cuando el senador Robledo se para a hablar allá, casi que es a pararse a hablarle a los colombianos. Porque los otros no, ni siquiera están, se van a comer, ¿cierto? Y llegó la hora de la votación y entonces los llaman a votar. Y entonces, ¿qué es lo que hay que votar? Ni siquiera que saben a qué van a votar. Y se los digo, es bueno que ustedes vean una sesión del Congreso. Literalmente, el ponente del proyecto se para y dice, esta proposición tiene el aval del gobierno. Y todos a votar por la que tiene el aval del gobierno. Si no oyeron los argumentos de nadie, no estuvieron ni siquiera en la discusión y llegan es simple a poner el voto. ¿Y por qué? Porque el presidente, donde no voten el proyecto de ley de Santos, pues simplemente pierden la mermelada. Y si pierden la mermelada, pues no se pueden salir reelegidos. Es así de sencillo. Y miren que se han hecho varias reformas que aumentan o fortalecen el poder del presidente para poder cooptar esas otras ramas del poder público. La reforma de las regalías es una cosa que apunta a eso, porque la reforma de las regalías antes el Ejecutivo casi que no tenía incidencia o muy poca incidencia en los proyectos que se aprobaban territorialmente. Y eso es una plata grande y con la que también los políticos de las regiones hacen politiquerías en clientelismo. Pero ahora en la reforma de las regalías casi que el Ejecutivo quedó con poder de veto. Prácticamente quedó con poder de veto. Entonces es otra forma de decirle al resto de los congresistas, alcaldes, gobernadores, o ustedes se alinean conmigo o no le van a tener los recursos de las regalías que necesitan para hacer su politiquería y sacar los votos que necesitan para reelegirse. Es así como funciona y por eso es que el doctor Rudolf Holmes dice es que es una forma de golpear a los opositores políticos y los dos, tanto Rudolf Holmes como Gaviria dicen es el mecanismo para perpetuarnos en el poder. Es que si ustedes lo piensan y hay que reflexionar sobre esto, ¿qué democracia estamos hablando cuando el mecanismo para perpetuarse en el poder no son las ideas buenas, las propuestas buenas, sino es la corrupción, la clientela? Bueno, la reforma que se tramita actualmente en el poder, en el Congreso, que supuestamente es de equilibrio de poderes, lo primero que debería tocar es este tema del clientelismo. Cero, ni una sola coma sobre el clientelismo. El pueblo presentó su propia respuesta y tiene su propia propuesta y tiene todo un capítulo, cerca de o un poco más de 10 artículos que prohíben las distintas prácticas clientelistas. Incluso la propusimos en medio del trámite de la reforma, por supuesto que fue lo primero que negaron. El otro tema que no toca la reforma es un sistema electoral por completo corrupto. O sea, donde uno ponga el dedo en el sistema electoral colombiano sale pus. Y bueno, podríamos entrar a detallar cómo eso, pero yo simplemente les traigo dos citas de dos autoridades que creo que conocen de este tema. El primero es Edgardo Maya, actual contralor y ex procurador. Bueno, cuando él era procurador, o sea, siendo jefe del Ministerio Público en Colombia, dijo lo siguiente: las elecciones se las roban antes, durante y después de las elecciones, dijo en El Tiempo. Y después miren lo que dijo que con el actual código electoral no debería haber elecciones en Colombia. ¿Ustedes se imaginan al jefe del Ministerio Público de Francia diciendo es que con este sistema electoral no deberían haber elecciones? Esas son palabras mayores. O sea, es tan corrupto eso que es mejor tener casi que una monarquía y que se perpetúe el que esté actualmente en el poder. Entonces, y bueno, los hechos lo demuestran. En el 2006 se tuvieron que anular 20.000 mesas de votación, el trasteo de votos, bueno, todas las prácticas con las que finalmente quien gana
las elecciones es el que sea el que tenga las cuotas políticas en la registraduría, en las entidades encargadas de vigilar las elecciones. Carlos Ariel Sánchez, que es el actual registrador, el actual, porque fue reelegido, hace unos años dijo, le preguntaron, oye, ¿por qué en Colombia existe la sensación de que se roban las elecciones? Y el tipo respondió, pues porque se las roban. Así de claro y sencillo, esa es la verdad. Que un registrador esté diciendo esto. Registrador, sí. No pasa nada. Y absolutamente nada. Entonces, otra de las cosas que debería hacerse es reformar el sistema electoral colombiano. Nuestro código electoral es de la década de los 70s, o sea, ya más de 40 años con el mismo código electoral, y no se toca absolutamente nada de eso. El Polo propuso, en la reforma que nosotros presentamos, que el Ejecutivo tenía 2 años para concertar con las distintas fuerzas vivas de la sociedad un nuevo código electoral, que planteara algunas cosas y que se presentara una gran reforma al código electoral. Obviamente esa fue la segunda propuesta que dijeron de una vez no. Y es que aquí llegamos al absurdo, o al absurdo no, al nivel de corrupción tan grande, que es que aquí el Ejecutivo se le olvidó que una de las cosas que debe hacer es cumplir con la Constitución y la ley. Es que el doctor Santos se dio el lujo de hacer lo siguiente: una ley le exigía, lo obligaba a que en las elecciones de este año, tanto las parlamentarias como las presidenciales, se implementara el voto electrónico. Puede haber distintas posiciones sobre el voto electrónico. Hay algunos que dicen que eso no es ninguna garantía, pero digamos que eso puede ser mejor garantía que tener a cuotas políticas contando los votos, ¿cierto? Bueno, esa ley, Santos dijo, yo no la voy a cumplir, y no la quiso cumplir, y no la cumplió. Este año no se implementó el voto electrónico, y la ley decía con toda precisión, de manera perentoria, en las elecciones del 2014 tiene que implementarse el voto electrónico. Hace poco le preguntamos al doctor Cristo, al ministro del Interior, bueno, ministro, ¿y el próximo año sí se va a implementar el voto electrónico? Lo dice la ley. Y nos contestó, ni siquiera nos contestó Cristo, sino que puso contestar al registrador, diciendo, no, vamos a hacer un plan piloto, y hay una ley que lo obliga. Entonces, eso de cumplir la Constitución en la ley, como que ya en la Casa de Nariño no pegó definitivamente, ¿cierto? Ni siquiera cumplen esas leyes, la legalidad los mata, decía alguien. Miremos ya en concreto el contenido de la reforma, que repito, entonces se plantea el tema de eliminar la reelección como una carnada para esconder todo lo que trae esta reforma, que es muy grave. Y esto en la reelección, un pequeño paréntesis, porque si hay una actitud hipócrita es la del presidente Santos eliminando la reelección, porque hace 6 meses Santos se reeligió. Entonces mírenlo, o sea, es una confesión, yo lo estoy planteando así, que Santos está confesando que su reelección fue corrupta. Porque hoy nos están diciendo, ustedes oyen al ministro del Interior, que es el representante del presidente del Congreso, diciendo, es que la reelección es una fuente de corrupción y de politiquería y demás, pero si hace 6 meses ustedes la utilizaron para reelegirse. O sea, es de un nivel de hipocresía bastante grande. La reforma toca muchos temas. El senador Robledo dice que es como una especie de sancocho, y sí, porque eso revuelven todo. Entonces, para hacer un poco más sencilla la explicación, lo dividí por temas. En primer lugar, el tema de las reformas electorales. Lo primero que hace la reforma es golpear la circunscripción nacional para el Senado. Hoy el Senado se eligen 100 senadores a nivel nacional. O sea, esos 100 senadores pueden tener votos en los distintos departamentos que hay en el país. Los senadores que son senadores de opinión o políticos de opinión, lo que hacen es van recogiendo votos en todo el país, porque su opinión llega a unos cuantos en cada una de las regiones, por la debilidad de llegarle a tantos y el problema de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces recoge en los llanos, en la región de la Altillanura puede recoger unos, en el sur del país otros, en la costa, etcétera. Y la suma de todos esos votos le permiten llegar al Congreso. O sea, la circunscripción nacional favorece a los políticos de opinión, o sea, que es el voto consciente, el voto que se sienta la gente y dice, bueno, este sí, este no, me gusta la propuesta esta, y marcan de manera consciente. En cambio, el voto o las circunscripciones pequeñas, en este caso las departamentales, favorecen más esas especies de feudos electorales, a esos caudillos electorales, porque ahí es donde ellos se mueven mejor en todo el tema y las prácticas de compra de votos y de clientelismo y demás. Una de las cosas positivas de la Constitución del 91 fue decir que el Senado se elegía por circunscripción nacional.
el gobierno está diciendo es que la circunscripción, hágame el favor, que la circunscripción nacional es casi que la fuente de toda corrupción en las elecciones, que porque se gasta mucha plata. Entonces yo hago una pregunta, ¿será que cualquiera de estos congresistas politiqueros, en la plata que se gastaban a nivel nacional, no se la van a gastar también en su propio departamento? Es que van a decir, no, aquí sí nos ahorramos otra plata y desaprovechemos que podemos comprar más votos. Eso lo que hace es favorecer a esos feudos electorales, a ese clientelismo local, que es un clientelismo bastante fuerte. El senador Robledo, por ejemplo, no hubiera podido llegar al Congreso nunca si no existiera la circunscripción nacional. ¿Qué plantea la reforma? Que en los departamentos que tengan menos de 500.000 habitantes, cada uno de esos departamentos va a tener derecho a un senador. Actualmente hay 11 departamentos que tienen menos de 500.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que 89 senadores se van a elegir por circunscripción nacional y 11 se van a elegir por las circunscripciones departamentales, quitándole cupos a los candidatos de opinión, golpeando a los candidatos de opinión y afianzando esa politiquería local. Nos dicen el argumento que están planteando es un argumento por completo absurdo, que es que todos los departamentos necesitan tener representantes de sus departamentos en el Congreso para que los puedan defender en el Congreso. Entonces yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. En el caso del departamento de Boyacá, ¿quién defendió mejor ese departamento? ¿Los congresistas del Polo que no son de ese departamento pero que votaron en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea y Canadá y demás? ¿O los representantes que sí son de Boyacá y que sí votaron esos tratados de libre comercio? Es obvio, es que yo para defender al Atlántico no tengo que ser del Atlántico, yo tengo que tener una posición política correcta, porque Colombia es una sola. Y ellos entonces nos dicen, no, que es que necesitan cada uno que tenga su representante para hacer las vagabunderías que siguen haciendo en este momento. Lo otro que dice la reforma es que elimina la inhabilidad que tienen actualmente los congresistas para inscribirse a elecciones en cargos territoriales, para inscribirse a alcaldías o a gobernaciones. Hoy, ¿qué pasa? Hoy, si un congresista quiere inscribirse a las elecciones del próximo año, tenía que haber renunciado en octubre, antes de octubre, o sea, habría durado como un mes en el cargo de congresista y le tocaba renunciar. Ahora prácticamente casi que puede renunciar un día antes, o no, prácticamente no, puede renunciar un día antes de la inscripción. Entonces ustedes imagínense todo este año, los congresistas haciendo clientelismo, pidiendo mermelada, preparando su campaña para la gobernación de Antioquia o del Cauca o del departamento que sea, afianzando sus votos allá. O sea, el congresista va el primer año al Congreso es a mirar a ver cómo se consigue el presupuesto para poder garantizar que después salga elegido como gobernador y demás. O sea, más clientelista que esa norma no puede haber. El otro tema es de la lista cerrada, que esto genera muchas dudas y mucha discusión. Porque entonces los estadistas como Roy Barreras nos plantean, no, que es que la lista cerrada, eso va a ser la democracia completa, senador, y mire a Europa, y mire a Estados Unidos, y no sé qué, entonces la gente va a votar es por el partido, y las ideas del partido. Ese es el cuento que nos están echando. Entonces aquí hay que decir varias cosas. Lo primero es que la lista cerrada no va a sacar a los corruptos del Congreso, ni los consejos, ni de las asambleas departamentales. Lo que va a hacer la lista cerrada es facilitar que esos corruptos se escondan de atrás de alguna figurita que se muestre como una persona no corrupta. Voy a poner un ejemplo que cabe muy bien: el partido Cambio Radical. Es uno de los partidos que se ha vinculado en los mayores escándalos de corrupción, de todo tipo, ¿sí? Incluso de graves, como que muchos de sus congresistas y de sus cuadros políticos están investigados y fueron condenados por tener vínculos con grupos armados ilegales. Bueno, ellos entonces pueden poner al doctor Galán, ¿cierto?, que presta pues de mucho respeto entre la sociedad y no lo tildan de corrupto y demás, y detrás de él, es la cara de mostrar, y detrás de él meten al resto. Y los otros quedan escondidos, y la lista, quien saca la cara por la lista es el doctor Galán, y el resto de ellos quedan escondidos. Pero además piensen una segunda cosa: ¿cómo así que van a sacar a los corruptos de las listas? Lo primero es que están confesando que hay corruptos, ¿no? Es una otra forma de que ellos confiesan que sí, y que eso es una herramienta para sacarlos. Pero entonces, para sacarlos hay que pensar y analizar cómo es que confeccionan esas listas. Entonces, la lista cerrada se puede confeccionar de dos formas. Una es el antiguo mecanismo del bolígrafo, donde el
dirigente del partido en cada uno de los departamentos se sentaba y primero este, segundo este, tercero este, cuarto este, quinto este, que es bastante antidemocrático, o la otra es una consulta interna. Entonces, yo les pregunto, ¿y en la consulta interna estos corruptos no van a usar todas las prácticas como compra de votos y clientelismo para quedar de primeros en esas consultas internas y lograr estar en esa lista reservada lo más cerca al primer renglón para garantizar su elección? Pues es obvio que sí, eso no es una herramienta que sirve en la lucha contra la corrupción y contra el clientelismo. En cambio, sí golpea a partidos como el Polo Democrático Alternativo. ¿Por qué? Porque lo clave de la lista cerrada es tener una figura pública en el primer renglón. Ahora, el establecimiento colombiano en 2 días armó una figura pública. A Martín Santos ya no lo tienen como un gran estadista de Bogotá, sí, organizando los foros del metro y como ya nos está mostrando como el gran experto. No ha hecho nada absolutamente, pero ya lo muestran como el gran estadista. En cambio, para nosotros, para el Polo Democrático Alternativo, armar una figura pública cuesta bastante. ¿Sí? Primero porque los medios de comunicación no ayudan en eso, pero es una persona, o sea, la figura pública de la izquierda democrática lo logra hacer es años luchando y vinculado con la gente y demás, y logra mostrarse así desde el país. Entonces, ellos aprovechan eso, todos esos figurines que se inventan para arrasar, y esas figuras de la izquierda que son tan difíciles de armar, pues hacen que esa lista cerrada golpee bastante a partidos como el Polo, porque además el Polo, como reúne una serie de activistas y luchadores sociales de varios departamentos, el voto preferente permite que esas personas, esos activistas, se muevan en sus regiones y recojan votos y convenzcan y muevan el voto de opinión. La lista cerrada golpea, casi que es un golpe mortal contra partidos como el Polo Democrático Alternativo. Y miren lo chistoso, el Consejo Nacional Electoral. Dicen que los magistrados del Consejo Nacional Electoral no se van a reelegir. Son 9 magistrados. Adivinen quién elige a los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. Los congresistas, senadores y representantes eligen a los 9. Entonces, la U y todos ellos tienen mayoría en el Congreso, y esos son los que ponen a las autoridades electorales encargadas de vigilar que las elecciones se hagan de buena forma. Entonces, es juez y parte al mismo tiempo, porque el juez de las elecciones es un juez elegido por las mismas mayorías del Congreso que son las del establecimiento. Son muy pocos países en el mundo, yo estuve estudiando eso. Y muchos países, por ejemplo en Ecuador, quienes llegan al máximo tribunal electoral llegan por meritocracia, por un proceso de meritocracia, o sea que no hay, digamos, no es un proceso político. Pero en casi todos los países esos órganos electorales son órganos políticos, pero en donde a la oposición se le garantizan 2 o 3 puestos. Esta reforma no le garantiza a partidos de oposición como el Polo que tenga un representante en la principal autoridad electoral que vele por los intereses de la oposición, sino que todos es confiar en que los contradictores actúen de forma transparente y que no nos roben las elecciones en ese sentido. Es una cosa por completo absurda. Seguimos con el tema de la reforma política. Esta es una de las cosas más graves. Lo primero que hace la reforma es ampliar el juicio político. En todos los países, o prácticamente en todos, hay un juicio político. Pero en la gran mayoría, si no es por decir en casi todos, el único con derecho a un juicio político es el presidente de la República. ¿Por qué? ¿Qué es el juicio político? Hay 2 tipos de juicios, el jurídico y el político. El jurídico es decir, el señor actuó de estas formas, actuó una conducta ilegal, estas son las pruebas, la consecuencia de eso es sancionarlo, con cualquier sanción que sea. El juicio político no es así, el juicio político puede ser, está el señor, están las pruebas que demuestran que es culpable, pero como es un juicio político, entonces la decisión se toma con fundamentos políticos. Puede que sea culpable, pero yo no lo sanciono. Entonces, como el presidente es una figura, la figura digamos que representa la unidad nacional teóricamente, y es el que tiene el fundamento como democrático de llegar allá, los países han dicho, al presidente de la República lo va a juzgar el Congreso o el Parlamento o la rama legislativa, y es un juicio político. Pero entonces aquí en la Constitución del 91 nos inventamos que los magistrados de las altas cortes y el fiscal también tenían que tener un juicio político. Yo pregunto ¿por qué? ¿Por qué esos señores, aunque tengan unas altas dignidades, deben tener un juicio político y no un juicio jurídico? Porque es que el juicio político es igual a impunidad, salvo que el que sea acusado sea enemigo político de que los acusan.
¿cierto? Pues bien, ahora en la reforma no solamente se mantiene el juicio político para los magistrados de las altas cortes y para el fiscal, sino miren esto, le agregan el vicepresidente. O sea, el doctor Germán Vargas Lleras, que anda haciendo negocios con las carreteras del país y las viviendas y demás, si le demuestran que incurrió en una celebración indebida de contratos o que favoreció a un determinado contratista, lo juzga es el Congreso de la República. ¿Qué va a pasar? Absolutamente nada, porque llegará la comisión de absoluciones. Al procurador, al contralor y al defensor del pueblo. ¿Esto qué significa? Mayor impunidad para esos altos dignatarios, que puedan ir haciendo, gobernando como se les dé la gana. Porque como ya les dije aquí, se cogió de costumbre el gobierno es que cumple las leyes a la carta, la que sí les gusta las cumple y las que no les gusta pues no las va a cumplir. ¿Cómo es el tema del juicio político? ¿Cómo se va a reformar eso en la reforma? Entonces todo el mundo sale a decir que la comisión de acusaciones, que es bien llamada comisión de absoluciones, pues que eso es una fuente de impunidad inmensa. Hay un consenso en el país. Los santistas dicen eso. ¿Y saben a quién es el único que le mantiene la comisión de absoluciones? Al doctor Santos, al presidente de la República. No se lo tocan, le queda igualita la comisión de absoluciones para que lo juzgue a él. Y para los demás, o sea, vicepresidente, altos magistrados de altas cortes, procurador, defensor, contralor, etcétera, se inventaron el Tribunal de Aforados y salen a decir que ahora el Tribunal de Aforados eliminó la comisión de absoluciones porque ya hay una inconformidad frente a esa comisión. Pues bien, no la elimina, porque ¿cómo funciona hoy la comisión de absoluciones? La comisión de absoluciones recoge las pruebas, así como una especie de CTI, investiga, esa es la palabra técnica, investiga, y si encuentra méritos, es decir, si dice posiblemente esta persona es culpable, le solicita a la Cámara de Representantes, oiga, acuse a esta persona ante el Senado. Si la Cámara dice que sí, entonces acusa ante el Senado y el Senado juzga, o sea, el procedimiento es dificilísimo. ¿Cómo va a ser el Tribunal de Aforados? El tribunal investiga, recoge las pruebas y le dice a la Cámara de Representantes, oiga, acuse ante el Senado, o sea, igualito que hace la comisión. Y la Cámara se encuentra que hay méritos para acusar, acusa ante el Senado y el Senado juzga. Entonces lo que ven es que el tribunal simplemente va a reemplazar la comisión de acusaciones y el Tribunal de Aforados va a ser elegido por la Cámara de Representantes. Que era, para que miren una propuesta distinta, alternativa, les voy a explicar cómo era la del Polo. La del Polo decía lo siguiente: bueno, al presidente mantengámosle el juicio político. Digamos que el senador Robledo dice que ese es como uno de los sapos que hay que tragarse, como hay que ceder en eso en una democracia. Bueno, pero nosotros decíamos que lo investigue y que lo acuse la Corte Suprema de Justicia. Y que sea una acusación pública, aunque sea que el país, si la Corte Suprema de Justicia con criterios jurídicos dice el presidente es culpable, que le diga al país y le diga ante el Congreso en pleno, este señor es culpable y aquí están las pruebas. Y el juicio político no se reduce a lo que digan los congresistas, sino que a lo que diga la sociedad colombiana. Esa era nuestra propuesta. Y para el resto de las altas dignidades que deben tener, digamos, un tratamiento determinado, nosotros decíamos no juicio político, juicio jurídico. Y decíamos, creamos un tribunal de garantías, se llama nuestra propuesta, que va a estar conformado por magistrados elegidos por meritocracia, o sea, por concursos de méritos, y esos magistrados investigan, acusan y juzgan al resto. Altos magistrados, vicepresidente, etcétera. O sea, a ellos los metimos en un juicio jurídico. El único que queda con juicio político, mitad jurídico, por decirlo de alguna forma, sería el presidente de la República. Ellos lo que hacen es cambiar todo para que todo siga igual. Una reforma gatopardista. Reforma a la justicia, rápidamente, ¿cómo es este tema? Lo primero es que la reforma no resuelve el problema del ciudadano de a pie de acceso a la justicia. Hoy estamos en paro, no es porque a unos locos sindicalistas se levantaron hace 40 y pico de días y dijeron, ay, oiga, hagamos un paro. O sea, la justicia viene en una crisis desde hace mucho rato porque el gobierno no ha querido trasladar o financiar adecuadamente el funcionamiento de la justicia. Es que, además, piensen una cosa, en un país donde la regla general es imponer pésimas políticas que empobrecen a la gente, pues la gente comienza a demandar más justicia. O sea, la tutela es eso.
¿Por qué hay tantas tutelas? Porque el sistema de salud no funciona, porque el sistema de pensiones no funciona, porque la gente no tiene vivienda digna, porque en Colombia no se les garantizan los derechos a los ciudadanos. Y en la Constitución dice que sí se les debe garantizar. Entonces la gente que dice, yo acudo al juez, que es el que debe ordenar que se cumpla con la Constitución. Entonces eso ha congestionado la justicia. En los últimos 20 años la demanda de justicia ha crecido en un 300%, mientras que la planta de personal, o sea, jueces y empleados, solamente ha crecido en un 50%. Entonces se revientan. Yo cuando estaba estudiando Derecho, el primer año de Derecho, la primera vez que llegué a un juzgado dije, ¿yo por qué estudié esto? Porque es de un estrés y esos expedientes y papeles y todo el mundo peleándose, es una cosa bastante fea. Litigar es un ejercicio, o sea, para gente que en serio le apasione eso, porque es bastante difícil, por lo menos para mí. Y eso tiene destrozado. Bueno, en esta reforma, que debería preocuparse por el problema del acceso a la justicia, no se plantea esa solución, o sea, un mecanismo para que se le garantice un presupuesto idóneo para que la justicia funcione medianamente bien. O sea, para que los litigantes no tengan que llevar el papel a los juzgados. Yo no les estoy mintiendo, los juzgados se quedan sin papel y le toca a los abogados llevarles el papel para que impriman la sentencia o el auto o lo que sea. Es de una pobreza extrema. Nosotros en nuestra reforma, en la del Polo, planteamos que como mínimo el 5% del presupuesto, imagínense cómo estará de mal que el 5% ya es crecer bastante, se le tenía que ir para la justicia, para que eso comience a mejorar y con unos incrementos anuales determinados. Por supuesto, es una propuesta que no tuvo en cuenta el Congreso ni el gobierno. La elección de magistrados, ¿cómo queda? Igualita. ¿Cómo se eligen actualmente los magistrados de las altas cortes? Las de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se eligen mediante un mecanismo que se llama cooptación. Es fácil, entre ellos se eligen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una vacante en la Corte Suprema de Justicia porque un magistrado ya terminó su periodo, el Consejo Superior de la Judicatura le envía una lista al resto de los magistrados y los magistrados discuten entre sí y por supuesto y se mueven intereses políticos y el gobierno se mete en la elección y demás y eligen a uno, ¿cierto? Y así sucede también en el Consejo de Estado. Miren que en el Consejo de Estado todavía funciona, o sea, en todo el Estado funciona el Frente Nacional, pero allá reconocen que funciona el Frente Nacional, entonces cuando van a elegir o hay un vacante en el Consejo de Estado dicen liberal o conservador y se van turnando, es una cosa bastante desagradable, la verdad, y funciona así. Ellos lo que hacen es dejar ese mecanismo de elección igual a como está. Le agregan que supuestamente esa lista va a ir de un concurso, pero ese concurso no es, dice, o sea, un concurso de méritos de verdad es el que queda de primero, pues llega al cargo. No es el que quede en los primeros 20 de esos, miramos a ver cuáles eligen. Eso es una mentira, una burla al concurso de méritos, ¿cierto? Entonces, plantean que previamente el Consejo Superior de la Judicatura o la entidad que lo reemplace hará una lista partiendo de un concurso, se la llevan a la Corte Suprema o al Consejo de Estado y ellos eligen y se mantendrá el Frente Nacional del Consejo de Estado y todo este tema. ¿Nosotros qué planteamos? Nosotros planteamos un criterio que es importante y que defendió bastante en esta elaboración de la reforma del Polo, defendió Rodolfo Arango y el doctor Carlos Gaviria, y es la meritocracia en las altas cortes. Hoy toda la rama judicial funciona con meritocracia. La rama judicial es la única rama donde funciona el tema de la carrera judicial. Entonces, cuando hay unas vacantes, un gran número de vacantes, hacen un concurso, eso es un examen escrito, y entonces los que ocupen los primeros puestos quedan. Si hay 10 vacantes, los 10 primeros son los que llegan a esas vacantes. Nosotros decimos que se haga lo mismo para las altas cortes y que a las altas cortes lleguen los mejores y que no sea un proceso que provenga pues de la decisión de los políticos. Y con esto hago un paréntesis que es bien importante, y es una de las peores formas del clientelismo en la rama ejecutiva es este tema de los puestos, y además que es una forma también de violar los derechos de los trabajadores públicos, de los funcionarios, porque es que hoy ustedes van a cualquier entidad y según la Constitución y la ley todos los cargos deberían ser de carrera, porque además es sensato, al Estado deben llegar los mejores de los mejores.
porque el Estado tiene la responsabilidad de resolverle los problemas a la gente, entonces ahí tienen que llegar los mejores. Y la carrera pues está diseñada es para eso, por méritos. Pero no, ustedes llegan a cualquier entidad y el 90% de los funcionarios, de los trabajadores son contratistas o provisionales. Y esos tienen contratos de 6 meses, 1 año, no tienen estabilidad laboral, quedan supeditados a lo que se le diga el jefe. Y el jefe es un politiquero, una cuota política que pasa como con el doctor Lizcano, si no vota por tal persona, para afuera. Entonces quedan todos esos trabajadores sometidos a lo que diga el jefe y quedan vinculados con todo este tema de la politiquería. Miremos rápidamente lo del Consejo Superior de la Judicatura, que esta también puede ser unas cosas bien graves de esta reforma. Hoy el Consejo Superior de la Judicatura tiene 2 salas. Una sala es la sala administrativa y otra es la sala disciplinaria. La sala administrativa cumple la función que llama en la teoría el autogobierno. O sea, la rama judicial es una rama muy importante en el poder público, según las teorías modernas. Y tiene que ser completamente independiente de la rama ejecutiva, porque lo controla. La rama judicial controla actos de la rama ejecutiva. Y uno de los mecanismos para que sea independiente es el autogobierno, o sea, que el presupuesto, que las decisiones administrativas las tomen jueces y no las tome la rama ejecutiva. Y por eso se creó el Consejo Superior de la Judicatura, que en su sala administrativa es la que define el presupuesto de la rama, cuántos juzgados se tienen que crear, cuántos se tienen que eliminar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra es la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que tiene una función muy importante y es juzgar a los jueces que cometan faltas disciplinarias. Entonces, por supuesto que esa más que nada debe tener autonomía frente al Ejecutivo, porque imagínense ustedes funcionarios del bolsillo del presidente juzgando a los jueces que terminan juzgando también al presidente, se vuelve una cosa imposible. ¿Qué hacen con el Consejo Superior de la Judicatura? Lo primero es que lo eliminan y crean una cosa que se llama la Sala de Gobierno Judicial, que va a ser como la máximo órgano de la rama judicial, que va a estar compuesto por los presidentes de las 3 altas cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, por un representante de los magistrados de los tribunales superiores, por otro representante de los jueces y por otro representante de los empleados judiciales. Hasta ahí vamos bien, o sea, el máximo órgano de la rama judicial va a estar integrado por personas de la rama judicial. Pero entonces comienzan a sumarle las cosas. Y entonces dicen que en esa sala de gobierno judicial podrá participar el ministro de Hacienda y el ministro de Justicia. En el máximo órgano de la rama judicial vamos a contar con la participación del ministro de Hacienda y del ministro de Justicia, o sea, de Santos sentado ahí. Antes la reforma original decía que ellos no tendrían voto. Era una forma, pues así no tengan voto, solo el hecho de presentarse ahí presiona y todo. Ahora la reforma la cambiaron y definieron, quitaron eso de que no tendrán voto y dicen una reforma, una ley estatutaria definirá a qué reuniones podrán ir el ministro de Justicia y el ministro de Hacienda. Pero no dice que solo tendrán voz y que no tendrán voto, o sea, probablemente llegarán allá con voz y voto. ¿Y a qué van a llegar allá? Imagínense, a aprobar el presupuesto de la rama judicial. El doctor Cárdenas aprobando el presupuesto. Hoy, el presupuesto que sale del Consejo Superior de la Judicatura, cuando llega al gobierno se lo peluquean en un 50%. Ya no tendrán que peluquearlo en el gobierno, sino que desde la máxima instancia de la rama judicial saldrá un presupuesto insuficiente para que la justicia funcione de manera adecuada. Van a tener una junta ejecutiva y de administración judicial que va a ser como una especie de asesora de esa sala de gobierno y un director ejecutivo, una sola persona, nombrada por la sala de gobierno donde van a estar los ministros, y ese director ejecutivo tendrá muchas funciones, pero yo destaco uno, va a ser el nominador. Va a ser cuando un cargo hay una vacante y no haya concurso, va a ser el que va a decir usted queda nombrado en ese cargo de manera provisional. Una persona. Hoy lo hacen los mismos jueces. Cuando en un juzgado X el escribiente se fue o cualquier cosa, el mismo juez o la jueza es la que nombra a quien va a ser su reemplazo de manera provisional. Y finalmente, en reemplazo de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se crea una cosa que llaman el Consejo de Disciplina Judicial, que va a ser el que va a juzgar a los jueces.
En la reforma venía una cosa bien absurda y era que los magistrados de ese consejo iban a ser elegidos de la siguiente manera. La sala de gobierno le enviaba una lista al presidente y el presidente nombraba a dedo. Ahora lo cambiaron y ahora lo que plantean es que la sala de gobierno le va a enviar ternas al Congreso, que es del presidente, y el Congreso elige. Eso es una forma de embellecer la cosa, pero de todas formas quienes lleguen allá van a ser de los congresistas y finalmente de Santos, y son los que van a juzgar a los jueces nuestros. Entonces, ustedes imagínense este juez que se atrevió a fallar la tutela de Camila, que llegó el ministro de Salud y casi pues que le dice que usted era el principal responsable de la crisis de la salud y lo amenazó con denunciarlo por prevaricato. Imagínense los pobres jueces juzgando sabiendo que quien los va a juzgar es un tipo muy cercano al Ejecutivo. Pues se acaba con la independencia judicial. Y esto me permite llegar a este tema, y es que una de las cosas para perfeccionar un Estado que se adecue a los intereses del establecimiento colombiano y sobre todo de las multinacionales y del capital financiero es quitarle funciones a la justicia, o más bien que la rama ejecutiva pueda intervenir con la justicia. Ustedes, hay muchas citas de funcionarios, altos funcionarios del gobierno, del doctor Alejandro Gaviria, de personajes del establecimiento, Guillermo Perry, quejándose por la tutela. Porque la tutela se les tiró o ha venido dañando un tema que es el de reducir el gasto del Estado bajo pues el recetario neoliberal del Fondo Monetario Internacional, que tiene que reducirse el gasto del Estado, y las tutelas les han venido aumentando gasto. Yo les traje aquí una cita del presidente Santos de septiembre del 2010, recién elegido para su primer mandato. Miren lo que dijo Santos en ese momento, y lo dijo en un encuentro que se llama el Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que es uno de los eventos más importantes de la rama judicial, donde se reúnen jueces, magistrados, etcétera. Dice: con fallos de tutela tan conocidos como los relativos a la situación de los desplazados y el derecho a la salud, no ha quedado duda sobre la justiciabilidad de los derechos sociales. No ha quedado duda que eso es justo, pero que agrega, pero quedan muchos interrogantes desde el punto de vista de las competencias y funciones de las otras ramas del poder público. Sin embargo, la posición éticamente irreprochable de un juez garantista tiene que ser contrastada con las competencias del legislador y del ejecutivo en el Estado democrático. O sea, ¿qué está diciendo Santos? No es democrático que los jueces tomen decisiones como la tutela que obligó al ejecutivo a unificar los dos regímenes, los post de los dos regímenes de salud. Santos está criticando eso. Dice: las decisiones judiciales que dan eficacia a estos derechos tienen y han tenido efectos insoslayables en el diseño de políticas públicas, en el gasto público y en el presupuesto, y ojo, materias todas de competencia de otros órganos del poder. O sea, el presidente Santos está diciendo: a mí me molestan este tipo de fallos, no nos gustan, y se están inventando una serie de mecanismos para que el Ejecutivo pueda intervenir, intrometerse en las decisiones de los jueces. Ya se habían inventado uno, que es el de la sostenibilidad fiscal y el desarrollo del incidente de impacto de sostenibilidad fiscal, que decía más o menos lo siguiente: cuando se tome una decisión judicial y al gobierno no le guste, entonces el gobierno podrá objetarla e incluso podrá cumplirla como se le dé la gana al gobierno. Eso era en términos sencillos lo que decía eso. Absurdo, horrible. Afortunadamente, Rodolfo Arango y el representante Germán Navastalero demandaron esa norma, y hace poco salió la sentencia, esta semana, creo que ayer o antes de ayer, tumbando parcialmente el incidente de impacto fiscal, diciendo que no podía aplicársele a los fallos de tutela, que es algo muy positivo porque era un golpe mortal contra la tutela. En esta reforma, al darle más poder al Ejecutivo sobre la rama judicial, lo que intentan es hacer eso de manera más sutil, pero que el Ejecutivo pueda entrometerse en esas decisiones para que los jueces no puedan decidir con total libertad, ajustados a derechos, sino de acuerdo con lo que le convenga o no a la rama ejecutiva y al presidente Santos. Bueno, finalmente están los órganos de control. Lo primero que plantean es eliminar la reelección de todos los de Contralor, de Defensor del Pueblo, del Procurador, etcétera. Se establece el mismo sistema de elección para esos cargos. Tanto el procurador es elegido por el Congreso de la República de una terna enviada por Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional. Y lo elige el Congreso, o sea, finalmente termina siendo una elección política.
y es el procurador, el jefe del Ministerio Público, que nosotros también planteamos que tenía que llegar allá por mérito. El defensor del pueblo, ¿sabe cómo lo elige? Lo elige la Cámara de Representantes de terna que manda el presidente de la República, el defensor del pueblo. Sí, entonces, o sea, el Ejecutivo, ¿y eso a qué le sirve? Sirve al capital financiero, a las multinacionales, que adueñándose del Ejecutivo ya tienen garantizado el control de todo el Estado. Un Estado respondiendo a intereses determinados no es un Estado que concilie intereses, como lo plantean las teorías contractualistas. Conclusiones, es una reforma gatopardista, porque si ustedes ven, cambia de todo, pero todo termina siendo igual. Sí, y la famosa novela italiana que señala el gatopardismo, el gato pardo, ¿cierto? Es una reforma que hace eso. Aunque bueno, sí cambia bastante algunas cosas, porque fortalece el clientelismo con medidas como la reducción de la circunscripción nacional, con medidas como que los congresistas puedan ser después elegidos alcaldes y gobernadores. Con ese tipo de medidas se termina fortaleciendo el clientelismo. Le da más poder al Ejecutivo, especialmente para entrometerse en la rama judicial en sus decisiones. Y algo muy grave es que amplía la impunidad. Es que yo reitero esto, el doctor Germán Vargas Lleras se ufana todos los días de decir que se han invertido ya no sé cuántos billones de pesos. Pero es que si pasa esta reforma y el doctor Germán queda sometido a un juicio político, pues posiblemente o existe un grave riesgo de que esos billones terminen perdiéndose. Sí, uno tiene que confiar en las personas, por supuesto, pero es que en una democracia medianamente seria todas las personas están sometidas a los juicios jurídicos. Incluso eso es como una medida preventiva, porque pues tantos billones, ¿cierto? Está la tentación de mirar a ver cómo hacemos. Pero al decir, bueno, es que si yo toco esos tantos billones me pueden encarcelar o meter un canazo de no sé cuánto, pues yo mejor no hago eso. Sí, que es la teoría preventiva de la pena. Pero como el doctor va a quedar en pleno rasgo de impunidad, pues va a aumentar mucho más la tentación de mirar a ver cuántos de esos billones pueden irse no para las vías, sino para otro lado. Y como una gran conclusión, hay que hacer un esfuerzo, como se hizo en la última reforma a la justicia, de iniciar una gran movilización, enorme movilización. Esto lo que hace es fortalecer lo más podrido del Estado colombiano en este momento. Yo creo que los colombianos no lo podemos permitir. Lo que les dije al principio de la charla, todavía queda tiempo. La próxima semana posiblemente se va a discutir y aprobar en Cámara. Hay unas organizaciones de jueces, de académicos, que van a asistir allá a las sesiones del Congreso, y en lo que llaman la democracia de verdad, la gente le va a decir a los congresistas no estamos de acuerdo, y seguramente ven con carteles, igual que se hizo. Yo les hago una cordial invitación para que acudamos a esas herramientas democráticas y manifestemos nuestra oposición a una reforma que empeora lo que hoy funciona muy mal. Muchas gracias.